Perfecto. Ahí está. ¿Qué tal, republicanos? Muy buenas noches. Mi nombre es Arturo Moreno y bienvenidos una vez más a nuestro canal de Republicanismo Filosófico. Quiero agradecerle la invitación a nuestro amigo Daniel Echeverría, famoso panelista dentro de Milenio Televisión, donde habla habla de política, habla de ciencias sociales, entre otras cosas, y un digno representante en política real de lo que llamamos el espectro del conservadurismo. Daniel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No, hombre, Arturo, pues muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto estar aquí con tu audiencia y pues a darle. Listo. Pues Daniel, veamos, quisiera preguntarte algunas cosas que pudiéramos empezar a platicar. Entonces, pues platícanos sobre ti, cuántos años llevas en esto, trabajando en política, ciencias políticas, teoría política, cómo llegaste, cómo inició tu interés sobre esto. Pues mira, la verdad es que inició como cualquier otro ciudadano viendo este profundo rezago que tenemos en materia de políticas públicas, sobre todo en materia económica. Y a partir de ahí, por ahí del año 2017, empecé a involucrarme principalmente en materia de debate, ¿no? Como tratando de analizar pues la coyuntura desde una perspectiva pues, que fuera un poquito más, pues, más coloquial, ¿no? Porque de pronto también mucho de lo que tenemos digamos, en la actualidad es algo tan alejado en la discursiva del populus, del Vox Populi, que resulta muy complicado que las grandes masas accedan al debate político y eso pues hace que tengamos justamente una clase política pues no solamente rezagada, sino que abusiva y que no toma en cuenta el efecto de gobernanza que debería de tener pues cualquier democracia que se precie de serlo. Y bueno, a partir de ahí, de 2017, fui escalando en varios roles. Estuve en Cámara de Diputados haciendo temas de comunicación digital principalmente, pero a veces involucrado en las campañas a la jefatura de gobierno que acaban de pasar. Ahí, pues mira, si quieres ahorita profundizamos, aprendí como ciertas cosas que creo que a nuestra oposición actual, la oferta que existe actual en la partidocracia mexicana, pues nos queda por digerir, porque el aprendizaje ya está, pero creo que no se ha digerido de manera correcta para poder establecer una ruta nueva. Y bueno, pues a partir de ahí llegaron las invitaciones a medios de comunicación, hacer un poco, yo creo que hacer política también es hacer mucho de la ciudadanía de a pie, de que si ves algo que falla en tu comunidad, pues logres llevarlo a los espacios de comunicación para que pueda haber un cambio, no solamente se basa en la actividad cameral, ¿no? Entonces desde ahí pues he podido llevar algunos proyectos de mi comunidad, tanto cuando he vivido en alguna alcaldía, en la alcaldía Cuauhtémoc, que en este caso he llevado algunos temas a Fuerza Informativa Azteca, a veces a Milenio, columnas en algunos espacios escritos y ahora en Medium, que tiene un alcance también en los Estados Unidos. El chiste es llevar ese fragmento de debate para provocar, aunque sean buenas o malas respuestas, pero el chiste es provocar, que la gente se involucre y a partir de ahí, pues es que he llegado a estos espacios modestamente. Oye, 7 millones de alcance. O sea Sí. que 7 millones de usuarios en México. Yo creo que también debes tener algún alcance en España, en otros países de habla hispana. 7 millones. O sea, me atrevo a decir que obviamente fuera del espectro de, no sé, del tío Richie quizá, pero 7 millones de alcance para un comunicador que está en el espectro de la voz disidente. No te puedo ahorita decir, tú estás en la derecha, no lo sé, hasta que ahorita conversemos ya lo podremos saber si sí o si no y también discutir qué es eso, ¿no? Pero 7 millones, ¿cómo se logra eso, mano? Cuéntame. Pues mira, la verdad es que primero no buscándolo, los tweets más virales que he tenido o los videos más virales han salido del instinto, ¿no? En 2024 pues una temporada muy movida y yo pienso que la política es vivencial.
Ujú. Entonces, a partir de que tus vivencias sean lo más honestas posibles y en el buen sentido logres ser reaccionario sin entenderlo como la parte negativa que esto conlleva, pues la gente se va a involucrar porque sabe que estás hablando con la verdad, que estás hablando no desde un discurso elaborado, no desde una retórica que, pues otra vez volvemos a lo mismo, la gente está harta de escuchar la retórica clásica del político tradicional, del comunicador político tradicional, entonces mejor hablarlo desde la vivencia, desde el instinto. Y bueno, yo creo que ese ha sido el tema. La verdad es que siempre hay como un poco de polémica, porque estos 7 millones en buena parte se lograron pues denunciando lo que yo veía en la campaña electoral, en esta campaña que acabamos de pasar, de irregularidades, de movilizaciones, de acarreo por parte del oficialismo, en algún momento entrar en conflicto con algunos lobbies ideológicos por algunas actividades que hacían en contra de las que son mis creencias. Por ejemplo, recuerdo uno en particular, un tuit que tuvo un alcance como de 2 millones de una marcha de estos colectivos LGBTB que Sí. se crucificaron y hicieron mofa de la religión cristiana. Yo lo que critiqué fue, bueno, a ver, ¿qué hubiera pasado si esto se hubiera hecho con Mahoma? La respuesta no sería laxa ni sería permisiva, sería mucho más, pues mucho más estridente como lo que sucedió en Francia con Charlie Hebdo. Entonces, a partir de ahí te digo, de llevar tus vivencias, tus creencias, buenas, malas, sin adjetivos, lo que tú crees con transparencia, creo que ahí, así se puede lograr conectar con la gente. Ok, bueno, esperemos que todos los que estamos ahorita en esto, en el tema del sentido común, que yo creo que más que hablar de derecha y todo eso, creo que tendremos que hablar de eso. Ahora, Así es. cuéntame un poco, ¿cómo es esto de entrar solo y, y sentarte rodeado de gente monotemática? Que de entrada ellos mismos son monotemáticos, y deberías platicarnos también, o sea, es esta gente monotemática que habla de lo mismo, pero no solo eso, que todos hablan de lo mismo. No tiene, no, ni siquiera tiene cada uno de ellos una visión del mundo. Es una visión completamente unipolar, parece que está coordinada. Sí. Y lo segundo, ¿cómo te enfrentas ante esto? Y porque hemos visto, o sea, los ataques son de 6 contra 1, o sea, 5 contra 1. ¿Cómo lo vives, teniendo a estos? No puedo decir que son izquierdistas, socialistas, porque híjole, me costaría imaginarme me cuesta mucho imaginarme no sé, vamos a poner un nombre famoso. Me cuesta mucho imaginarme a alguien como, quizá como a José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Que pues, él era socialista, Sí, mucho más hablando de articulado. sentimientos y de colores y de diversidad, ¿no? O sea, pero bueno, con independencia de eso, ¿cómo es esto de enfrentarse a esta gente uno contra 10, contra 5, contra 6? Pues mira, yo creo que otra vez, mientras tú creas tu percepción de ti mismo, o sea que llevas un granito de la verdad, con eso basta para poder enfrentarte a discursos que sí están muy articulados, que muchas veces suenan muy convincentes, pero justo ahorita lo decías tú y creo que como que ese concepto para mí es lo que resume todo, el sentido común, porque está muy extraviado. O sea, entonces, de pronto hemos perdido tanto la brújula del sentido común que con un poquito de discurso, de narrativa articulada, todo nos suena bastante lógico a pesar de que las propias vivencias de la humanidad pues hayan sido en el sentido contrario. Entonces, a partir de ahí es mucho más fácil decir, bueno, pues ni modo, yo vengo acá con los datos, prepararte bien y la otra, no tomarte nada personal, que creo que eso también es bien importante, ser muy pragmático, ¿no? O sea, no, es un debate y punto, ¿no? Ok. Oye, y por cierto, ¿dónde estudiaste? Cuéntanos sobre Daniel, ¿dónde inicia su carrera? ¿Qué estudiaste? ¿En qué universidad? ¿Y cómo sucedió? Y también platícame eso, o sea, ¿cómo llegó así?
Daniel, quiero que vengas a ADN, a TV Azteca, y después quiero que vengas a Milenio, va a haber este panel, quiero discutir esto. ¿Cómo sucede todo esto? Pues mira, primero estudié Administración Pública y Economía en la ULA. ¿Ok? Después hice unos cuantos diplomados, algunos autodidactas, otros no, en una plataforma de Harvard. Estuve recientemente en España haciendo un pequeño curso sobre campañas electorales. Este, y a partir de ahí, y esto surge porque yo jamás me imaginé dedicarme al tema político. Lo mío era más como, pues como numérico, ¿no? Como más de analizar las cosas con lógica, pero pues la propia pasión por todo, porque creo que estamos viviendo tiempos muy históricos, la verdad, no solamente en México, sino en todo el mundo. Pero en el caso de México, vivimos un cambio de régimen que además es un cambio ideológico bastante fuerte, bastante drástico. Entonces, a partir de ahí, te digo, me empecé a apasionar mucho y utilicé lo que todos tenemos al alcance, el teléfono y la cámara del teléfono y una computadora, ¿no? Y a partir de ahí, con esta cosa que creo que yo que gracias a Dios tengo, que es como este sentido numérico, empecé a elaborar primero ese tipo de data, ¿no? Y después propiamente, a partir del impacto en redes, fue que me empezaron a llamar de algunos medios de comunicación para, pues como para dar mis perspectivas, ¿no? Te digo, todo empezó haciendo denuncias en mi comunidad cercana. Si yo vivía en tal o cual colonia y veía que ahí faltaba alumbrado o algo, entonces trataba de llevarlo, de llevar una denuncia formal, ¿no? Y recuerdo algo que fue como un punto de inflexión, no sé si recuerdas que hubo el caso de unos influencers del Partido Verde allá Sí. por la pandemia en el Ujú. 2020. Entonces, pues dije, ¿qué hacemos? Porque otra vez, o sea, todo el status quo actual, el marco jurídico, está diseñado para ser muy permisivo de ciertas actividades ilegales, sobre todo en el ámbito electoral. Entonces empecé a empaparme un poco de derecho electoral como un ciudadano más. Y dije, pues a ver, aquí hay una arista, una herramienta. Puedo ir a presentar una denuncia y la autoridad está obligada a decirme si va a poner o no una sanción, si son sujetos de una sanción o no. Eso fue lo que hice. En aquel momento empezó a ser, fue muy viral ese video, tanto en TikTok, recuerdo que fue TikTok y en Twitter, y que son herramientas que tenemos todos. Y entonces ahí empezó la propia dinámica, fue secuencial, pues ya fue creciendo, creciendo, había otros temas que ya no eran tanto ni de mi comunidad ni mi colonia, sino ya eran como más nacionales. Y entonces, pues ya de pronto me hablaban para Radio Fórmula para hacer algún análisis de la administración pública, pues otra vez, de estos dejos de corrupción, ¿no? Siempre denunciar lo que cualquiera, o sea, que lo que tu mamá, lo que tu papá denunciaría, pero quizá no lo hace por apatía, porque eso sí creo que es en ánimos de autocrítica, somos una sociedad profundamente apática. Estamos muy poco involucrados en la vida pública y pienso que si pones un granito de arena, tus hijos, tus nietos, tu familia va a ir cambiando esa apatía para ser un poco agente de cambio, ¿no? Okay. Oye, ¿y cuándo fue la primera vez que te dijeron que eras el malote de Malolandia y que eras de la ultraderecha? A ver, cuéntame No, cuándo te hombre, escuché por a primera mí yo vez. la ultraderecha ya la sueño, hombre. No, 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 ya. Pues mira, te voy a ser muy honesto, yo acompañé con toda, pues sí, con toda fe en que la campaña que apoyé, que fue la de la oposición, en Estabas con esta, Xochitl. con Xochitl y con Santiago Tabuada, pues yo me involucré en apoyar esta campaña porque creía que era la mejor. Y a ver, tampoco es que teníamos demasiadas alternativas, pero lo que había, sobre eso hay que resolver y el mejor acuerdo posible para ser pragmáticos. Esa era la mejor campaña. Y claro que a veces se llega a chocar en algunas agendas, ¿no? Y entonces ahí, desde el génesis de la oposición, que creo que estamos muy fragmentados hoy, que no encontramos el rumbo de qué debe ser la oposición, ¿no? Ahí Ok. empezó este discurso de la ultraderecha, luego también
Bueno, de Morena ni te quiero decir, porque cada que termino un debate o algo me lleno de bots, de denuncias de contenido falso. Bueno, este, pero mira, yo Para mí creo que eres no hay muy que tener, fresa, ¿eh? O ¿eh? sea, y te denuncian los contenidos. Sí, claro, en Wow. TikTok acabo de tener un baneo que ya se solucionó, Ok. pero, pero mira, yo creo que, eh, a ver, otra vez, hemos extraviado tanto el rumbo que cualquier cosa que nos suena a sentido común, lo llamamos ultraderecha, Es ¿no? ultraderecha, es fascista. Exacto. Entonces, cuando yo creo que quien coquetea más con el fascismo, este término que les encanta usar, pues son esos gobiernos autocráticos que pronto concentran todo el poder y secuestran las instituciones, el republicanismo. Nuestra república está secuestrada, ¿no? Por una serie de tomadores de decisión que los contrapesos que garantizaban el ejercicio republicano, pues hoy no solamente están en riesgo, sino que sí son inexistentes en algunos casos. Entonces, eh, pues a partir de ahí yo empezó todo esta dinámica de que la ultraderecha, de que si facho, ¿no? Y la verdad es que yo, como te digo, me gusta ser muy vivencial, creo que es lo mejor. Ya intenté ser políticamente correcto y creo que eso es ser hipócrita hasta con uno mismo. Entonces, trato de ser lo más transparente y de pronto cuando posteo algunas cosas referente a mi perspectiva de vida, a mi fe, pues me cae el mote de ultraderecha, ¿no? Pero, pues bien, ni modo, es lo que hay. Ah, y además, yo creo que lo que pasó, o sea, yo te tengo teorías muy locas, luego te paso unos videos para que veas de lo que yo trabajo, pero para tratar de simplificarlo, yo creo que la democracia se comió a la república. Eh, o sea, no podemos decir mentiras. O sea, la legitimidad electoral y política del régimen es genuina. Sí, O sea, sí, sí. las personas, yo no voto, o sea, yo no voté, bueno, no es que no vote, o sea, no voté, mis razones tengo, y tengo ya desde la elección pasada presidencial que no voto. Ok, Porque las opciones, voy a ser muy educado, por lo demás me parecen mediocres, ok, 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 ok. ¿vale? Xóchitl, con todo el respeto, tú estuviste ahí y todo eso, me parece una candidata mediocre. Y Santiago me parece un hombre que, que está atrapado en un lugar donde no va a avanzar. No puedo Ujú. decir que sea un mediocre, pero Sí, porque además lo conozco. Fue mi cliente alguna vez. ok, ok. Entonces, sí creo que no podemos mentir y hacer lo que hace Alasraqui en Atypical y lleva a estos energúmenos como Javier Lozano y lleva a Laura Zapata y hablan horrible de la gente como si fueran ratas, no sé, como si Sí, la hablaran de pestes. estridencia. Están hablando de la mitad de la población o más, cabrón. Y hablan muy mal de las personas diciendo, es que ustedes están mal, no, es que, es Sí, que lo que sus amigos nadie los soporta y no los quieren. Y la legitimidad de Morena en ese sentido, pues pues es irrefutable, ¿no? Pero eso no significa que no pase lo que estás diciendo. Entonces, la democracia aplastó y se comió a la república, y eso es lo que vivimos. Quizá, o sea, quizá por eso, o sea, ahorita estamos viviendo la peor pesadilla de Aristóteles, ¿no? sí, Entonces, la pregunta es, ¿cómo hablas con esta gente que su mejor argumento siempre es ese? O sea, están viendo que destruyeron esto, destruyeron aquello, destruyen instituciones, destruyen que pueden ser oficinas, departamentos, secretarías, lo que gustes y mandes, organizaciones no, empresas estratégicas del Estado, lo que sea, todo lo que pueda controlar el gobierno, encuentran algunas, las desbaratan, las desamortizan, como quieras llamarlo, las destruyen, las desaparecen
en algunos casos con razón, en otros casos en otros casos no. Eh, por ejemplo, hacen este circo del Poder Judicial que se pudo haber hecho de otra forma. Yo no estoy en Sí, contra de las votaciones, para elegir jueces. De hecho, es parte de nuestra agenda en México republicano, pero no así, mano. O sea, no era de esa forma. Pero bueno, ellos lo hicieron así. Y, y lo hacen de una forma tan desaseada, tan esclerótica, la forma en la que lo hacen. Y cuando les haces las críticas y les dices, esto está mal, o sea, ve, esta ley está mal hecha, vas a poner en riesgo todo esto. Y su respuesta siempre es que yo tengo legitimidad. ¿Cómo respondes a eso? ¿Qué argumentas contra eso todo el tiempo? mira, yo lo que creo es que están escudados en una falsa legitimidad, o sea, la gente no le confirió en las urnas, utilizando un caso muy concreto, el del Poder Judicial. La gente no votó mayoritariamente por Morena o por sus satélites para establecer una transformación del Poder Judicial. Votó en concreto por proyectos muy puntuales que se socializaban en campaña que no eran ese. Quizás si me hubieras dicho el caso del aquel referéndum que hizo Andrés Manuel sobre los expresidentes, pues la gente se había votado por eso. O sea, porque parte del encono de los proyectos que se habían socializado en materia de comunicación, pues era que iba a haber un juicio contra los expresidentes. Entonces decías, claro, ahí sí la legitimidad cobra sentido, porque sí hay un voto que tiene ese trasfondo, que obedece a ese fenómeno, a ese incentivo. Por lo demás, creo que se ha entendido este voto como un permiso, como un cheque en blanco para secuestrar cualquier cantidad de organismos constitucionales autónomos, lo que tú quieras. Ujú. Entonces, a partir de ahí, pues es una falsa legitimidad. Ellos mismos establecen narrativas muy engañosas. Y además, déjame decirte que esto es clave, cuentan con un aparato de propaganda millonario, digno de regímenes muy represivos y que creo que pudo haber sido un gran aparato de comunicación. Por ejemplo, uno de los productos de este aparato de propaganda millonario que hoy utilizan son las mañaneras, que pudo haber sido un ejercicio de comunicación muy virtuoso, pionero en Latinoamérica, de comunicación circular, le dirían, y que terminó siendo pues un panfleto de ideologías afines al régimen e incluso en algunas ocasiones hay opositores que son sujetos de casi un linchamiento digital en el mejor de los casos. Entonces, yo creo que lo que tienen que entender, una, no es un cheque en blanco; dos, el aparato, sin el aparato de propaganda no son nada, no tienen la capacidad de socializar ideas porque hay muchas de estas de estos proyectos que ni siquiera le interesan a la gente, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es una falsa percepción, autopercepción del régimen hacia sí mismo. Pero, pero no es que los que estaban antes lo tuvieran, ¿no crees? O sea, No, a estaban ver, igual. no. A ver, antes, lo que pasa es que antes no, una cosa que sí es importante y hay que reconocer es que el epítome de esto o el clímax de todo esto pues esa es la figura de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La transformación que estamos viviendo hoy sí tiene un solo eje, que es el de una sola persona, y a partir de ahí se derivan una serie de acciones, de legitimaciones, y el presidente López Obrador, o el expresidente López Obrador, sí logró comunicar, trascender en esto que hablamos al principio, que es el Vox Populi, y a partir de ahí pues, congregó una serie de aliados, sucios, no sucios, como le quieras decir, que han capitalizado esta figura y que eso sí no tenía los regímenes pasados, ¿no? O sea, no había esta sensación de legitimidad; por el contrario, Andrés Manuel López Obrador y todo este movimiento son el resultado del hartazgo de una serie de malas decisiones que se tomaron en muchísimas aristas que si quieres luego platicamos, pero fue de las décadas pasadas, ¿no? O sea, veníamos de un hiperestado del PRI durante todo el siglo XX. Llega el nuevo milenio, se confía en Acción Nacional, que
podía entender justamente a la figura del empresariado, empezaba todo este tema de las cadenas de suministro, aprovechar la posición estratégica de México, y bueno, se quita toda esta parte que era el capital que tenían los panistas, el eje económico para irse por una estrategia de seguridad que no les había pedido nadie, y bueno, ya conocemos todos los resultados. Entonces, pues creo que todas estas crisis de la oposición, de los partidos de oposición, cuando eran oficialismo, derivaron en esta legitimación de este nuevo movimiento, ¿no? Que eso hay que reconocerlo, porque hay que aprender de la historia para no repetirla, ¿no? Que suena cliché. Oye, pero, a ver, ¿tú qué opinas de lo siguiente? Ok, la oposición seguramente tenía sus puntos, tenía razones, tenía diagnósticos correctos durante el gobierno del presidente López Obrador. El presidente López Obrador, pues él estaba haciendo su agenda y él estaba trabajando en su proyecto en su proyecto político, que no de nación, porque ¿cómo se llama? Porque a final de cuentas de lo que estamos hablando es de un estado que ya existe. O sea, su proyecto de nación, eso es una charada. O sea, la nación ya existía. Pero fuera de eso, estarás de acuerdo que la oposición tenía gobernadores, tenía, tenía diputados, tenía senadores. O sea, perdieron 23, si no 25 gubernaturas en Sí. 6 años. Perdieron el 90% de los diputados que en conjunto tenían. ¿Qué Sí. pasó ahí? Mira, yo tengo algunas lecturas, yo pienso que la más aproximada, porque mira, esto que me preguntas me lo he preguntado mil veces, solo y no solo, ¿no? En debate y en autodebate. Este, y yo lo que pienso es que a los partidos de oposición traicionaron profundamente a sus bases en el espectro ideológico. Sí creo que hay que ser pragmático para hacer política. Creo que el mejor acuerdo posible es el que existe, no el idílico, no el perfecto. Pero creo que en ánimos de ese pragmatismo se hizo una mezcolanza de todos contra todos. Entonces, y en ese sentido, bueno, pues ocurrió pues esta dicotomía donde decías, bueno, a ver, es que o si me caso con Acción Nacional, pues ya estoy suscribiendo los principios del PRI. O es que la alianza tiene tres aristas, una rama socialdemócrata, que es el PRD, que sus agendas no coinciden ideológicamente con las de Acción Nacional, pero Pero entonces todos se son entiende. socialdemócratas, todos ellos, todos. Sí, claro. Mira, es que yo creo que hay algo que ocurre en el PAN, y te lo digo con mucho, ¿cómo decirte? Con mucho dolor, porque creo que los panistas no merecen, o quienes hicimos campaña por Acción Nacional no merecían o no merecíamos, es el PAN sí tiene una base ideológica, una doctrina que si bien es humanista y ahí se vuelve muy laxo algunos temas de las agendas claves, la realidad es que sí se llevó a un lado mucho más progre de lo que esperaba la propia militancia. Y deja tú la militancia, la gente que vota, los simpatizantes. Entonces, a partir de ahí hubo una traición ideológica y luego, si me permites, lo que vimos fue, pues es un término muy fuerte, pero una orgía deja tú de ideologías, de puestos de elección popular, una repartición de las migajas de lo que quedaba entre las cúpulas de Acción Nacional y del PRI, que además se socializó demasiado a través de los medios de comunicación tradicionales que llevaban una agenda dictada por el propio oficialismo, porque eso existe, aunque no les guste aceptarlo. Yo lo he dicho en múltiples espacios nacionales y locales, urge una reforma de medios como la que existe en los Estados Unidos para que se transparente cuáles son los intereses de los medios. O tú puedes ver Fox o CNN sabiendo a qué sesgos atiende cada uno, y aquí no, aquí todos van de plurales.
Entonces, eso fue lo que se socializaban estos errores, al grado de no lastimar al PAN como institución, sino lastimar a sus votantes, ¿no? Entonces, yo creo que hoy lo que queda del PRI y del PAN tiene que replantear su existencia a partir de una escucha muy activa, pero lo que yo sigo viendo en la oposición es es esta condena a seguir disminuyendo su participación cameral, como la que decías, pero también en el inconsciente colectivo, que de eso vive cualquier movimiento político, porque siguen enarbolando agendas que a nadie le importan. Hoy estoy viendo la Agenda de Acción Nacional y digo, bueno, a ver, estamos con el tema de la desaparición de los organismos autónomos. Tenemos el tema de Estados Unidos encima, el tema arancelario, que tiene una implicación inflacionaria que va a afectar a todas las personas en este país, empresarias y no empresarias. ¿Y qué hacen ellos? Pelearse con quimeras, con el tema de la gasolina, que eso está más llevado y más traído que nada. ¿A Lo que pasa cambio es de que, qué? lo que pasa es que han malentendido el tema central del interés del votante sobre algo directamente que podría ser el precio de la gasolina. Exacto. eh, lo confunden con los temas urgentes. Mira, el PRI, yo te voy a contestar unas preguntas que tú acabas de plantear. A ver, qué pasó con la base del PRI? Pues se fue a Morena. Así Y es. eso es, entonces, si checas mi video en el que hablo del régimen de la revolución, solamente que en lo que llevamos ahorita es la parte histórica, todavía no he llegado a la parte de los partidos, pero el régimen de la revolución es el PRI. Entonces, el concepto es parecido a cuando en España hablan del régimen del 73, es algo así. Sí, Entonces, el régimen de la revolución es el PRI. El PRI simplemente, el PRI histórico, el PRI social, ideológico, eh, dijo, me salgo de acá, ya no, esto es una locura, quién sabe de qué hablan estos cuates, me salgo y me voy a Morena. Ahora, Morena es fundado por el sector purista del régimen de la revolución, que era el PRD, que son los antiguos cardenistas, todos es que se salieron del PRD, le sí. dejaron el changarro según A yo, según Zambrano. yo, según a mí me da mucha risa, pero a lo mejor nadie lo entiende. Yo digo que Jesús Ortega se parece al Bofo Bautista. Entonces, entonces yo digo que dejan solo al Bofo Bautista y a Costa Toronjo y se salen de ahí, se van, fundan Morena y entonces la facción gobernante del régimen de la revolución es la purista la purista del cardenismo, de entre fascismo y entre comunismo que se llama autarquía mexicana. Fue lo que quedó en Morena, es lo que hay actualmente, porque estaba en riesgo la desaparición del régimen de la revolución. Entonces, eso fue lo que pasó. Y el PAN, pues el PAN, yo aquí, así que yo veo que tú todavía estás adolorido, que todavía eres panista. Este, pero no te preocupes, pronto tú vas a estar al frente y, y le vas a quitar los votos a los panistas muy pronto. Estás invitado abiertamente a México Republicano, ahora que vamos a ser partido político nacional. Entonces, lo que pasa con el PAN es que, puff, o sea, el PAN no es más que la franquicia de la cara de la clase media del régimen de la revolución. El PAN es más antiguo que el PRI, sí, pero no es más viejo que el Partido Revolucionario de México. O sea, eso no es cierto. O sea, ahora, el PAN es un partido con muchos años de tradición. Sí, pero era un partido testimonial, tenía asambleas, quería hacer cosas. Nosotros teníamos un régimen de partido único. Era, era un sistema con características del siglo XX, de las ideologías de la Europa del siglo XX, Así el es. fascismo de Plutarco Elías Calles y el comunismo de Lázaro Cárdenas. Se encuentra el punto medio con Ávila Camacho,
ponen orden, se estabiliza y durante los 10 años subsecuentes, en su epítome con Miguel Alemán, se constituye el milagro mexicano, el régimen estabilizador. Entonces, Sí, el eso, desarrollo estadístico. todo eso es de donde venimos, eso es el PRI, y lo que hoy queda de esos rescoldos, pues eso es Morena. Ahora, el PAN es simplemente, es un grupo de gente a la que se le dio acceso al poder por una exigencia de un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Los primeros porque siempre le adjudican la entrada al Tratado de Libre Comercio el making of del Tratado de Libre Comercio del NAFTA a Carlos Salinas de Gortari, pero no es cierto. Miguel de la Madrid Hurtado, desde que él entra en su gobierno, empieza con los trabajos de la devaluación, de hacer la supresión de los ceros en la moneda, de hacer Sí, toda la limpieza del sistema financiero, las primeras privatizaciones, y eso tiene un nombre, se llama Consenso de Washington. Quien mete a México al Consenso de Washington es Miguel de la Madrid Hurtado, porque es la época de la posguerra, cae la Unión Soviética. Entonces, el mundo se vuelve unipolar y el único que quedó es Estados Unidos. Ahí es cuando se habla el fin de la historia, el famoso fin de la historia. Entonces, se institucionaliza el consenso de Washington, México le entra y posteriormente sale Salinas de Gortari con el NAFTA, Tratado Telecán. Eso es lo que sucede. Y uno de los requisitos para ser miembro de la zona económica de Norteamérica es tener garantías y certezas democráticas para tener certeza en las inversiones. Entonces le dicen al gobierno, al régimen de la revolución, ¿sabes qué? Necesito que tengas oposición y que tengas un régimen de transición de gobierno y dinámicas. Entonces, Emilio Chuaifet es el primer presidente o el primer presidente vocal, no sé si así se le llama, del Instituto Federal Electoral. Es el primero nombrado por sí. Carlos Salinas de Gortari, y ahí es cuando empiezan a entrenar al PAN. El PAN no tenía nada. Al PAN le mandan sus primeros políticos profesionales, directos de la Secretaría de Gobernación, que les enseñaban a hacer campañas, que les enseñaban cómo hablar, y les enseñaban la praxis de cómo llevar la administración pública. Eso es el PAN, el papá del PAN es el PRI. ¿Qué opinas de esta lógica? Pues mira, la verdad es que no, yo tenía esta historia que nos han contado de Salinas de Gortari como el precursor de la entrada de México a Norteamérica, pero es muy interesante porque ahora que lo mencionas, sí hay algunos requisitos históricos de que fue de la Madrid el que empezó con pues digo, con toda esta pulverización de la economía, que sí, si lo piensas, pues sí, sí era necesaria para la entrada al futuro de aquel entonces que se decía que era este tratado. Pero, pues mira, ok, el PAN se convirtió en este partido en buena parte gracias a los tecnicismos del PRI, porque si alguien sabía hacer política, es el PRI, ¿no? De ¿El ahí puri viene todo duro? yo le digo el PRI gobierno, que creo que se lo dice todo el mundo, ¿no? O sea, porque es ese PRI gobierno sigue existiendo, bien lo decías tú hace rato, en Morena, porque yo no solamente veo a Morena como el producto ideológico del PRD y del PRI revolucionario, sino lo veo como un partido en un partido de Estado, en el que cualquier dogma ideológico es válido, siempre y cuando se mantenga el poder. Y me parece de un pragmatismo excepcional y muy funcional, porque hemos visto que sí es algo que con lo que operativamente Morena ha logrado ganar cualquier cantidad de gobernaturas, de puestos de escaños locales o de escaños federales en representación cameral. Entonces, a ver, como estrategia de ganancias de curules, pues a ver, yo no tengo, o sea, pragmáticamente es excepcional. Ahora, no sé cuánto tiempo
el costo que eso implica para la República podamos pagarlo. Y cuando digo la República, también lo digo desde lo que la República implica para cualquier país, para lo que cualquier país necesita, un desarrollo económico pues estable. Hoy estamos viendo, ahora que está pasando lo de Donald Trump, podemos darnos cuenta que la propia inestabilidad que se ha venido gestando desde el Obradorato, desde el 2018, pues comienza a generar algunos resquicios en materia económica. La gente espera como que hay un abrupto y que digan, no, ya, es que ya hay una crisis económica. Pues no, es que no ocurren así las crisis, son mecanismos secuenciales que se van descuidando, ¿no? Es como una enfermedad progresiva, por decirlo así. Entonces, a ver, yo creo que el gran capital que hay que pagar por este pragmatismo de este partido de Estado, pues en primera es económico, de índole económico, y el segundo, de índice institucional. ¿Qué implica esta desaparición institucional? Pues una correlación con lo económico, o sea, es un crédito que va relacionado. Estamos perdiendo no solamente las garantías libertarias de un Estado que se precia para ser atractivo a la inversión, sino también para tener un marco jurídico saludable. O sea, y todo eso va relacionado. Ese es el costo que vamos a pagar los mexicanos si seguimos permitiendo que nuestra república siga siendo socavada. Yo no digo que no exista la república hoy, porque si no existiera, pues bueno, no estaríamos aquí tú y yo platicando, ¿no? Pero creo que sí hay un riesgo importante de, si no desaparecerla, de llevarla a grados mínimos que sean suficientes para la operación de este partido de Estado. Pero la bronca aquí es que el problema aquí es que el régimen de la revolución, lo que queda de ese régimen, que hoy, o sea, ojalá fuera el régimen de la revolución, o sea, en su etapa potente, Sí, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, que a lo mejor pues, aquí ya, no, ya Arturo es ultra derecha, facho, fascista. ultraderecha. Creo que yo soy más de los más radicales, ¿eh? Pero bueno, no, fíjate, aquí esto es muy importante. Porque si el régimen no está haciendo ni una cosa ni la otra. La función del Estado mexicano desde hace 50 años es mantener y mantener a raya para que no suceda una sublevación. Ese es, ese es el mínimo en el que se ha mantenido el Estado mexicano durante los últimos 50 años. Sí, ¿Y cómo lo logró? Con un acuerdo institucional de caballeros, también si lo queremos llamar, en el cual el gobierno crea y mantiene a una oligarquía de lo que los libertarios le llaman el capitalismo de compadres, que sí, sí existe, sí es cierto. claro, sí, sí, sí. Em, Ahora, incluso ese no es el problema. El problema es que el dinero no circula. Y entonces tú solamente puedes hacer circular el dinero de dos formas, a través de impuestos e inversión líquida, con sistemas que te obliguen a invertir, o el otro es regalarlo como hace el Estado mexicano. Sí, Entonces, lo que elige el Estado es mantener estas oligarquías que en su momento tenían sentido. O sea, ni modo que le pusieras a hacer una fábrica a un cuate que hacía pulque, que tenía un tinacal. No, pues necesitabas al ingeniero que se fue a estudiar a Chicago, la ingeniería, sí, entonces vino, porque el papá lo mandó, pues sí. O sea, pero no puedes mantener eso durante 50, 100 años, Dios santo. ¿Qué es lo que hizo el régimen de la revolución? Y ese status quo permanece hasta el día de hoy. Entonces, esos empresarios, pues no nos vayamos muy lejos. Claudio X González, ahí está ese tipo de gente. Que por cierto, ahora que ya nuestro amigo Donald Trump ya suspendió y ya tronó la USAID, vamos a ver de qué va a vivir Claudio X González, por cierto, y de qué se va a mantener atípical, por cierto, porque de ahí viene. Entonces, así yo creo que van a estar como mi canal dentro de muy pronto. Entonces,
Eso es lo que pasa. Entonces la gente percibe eso y las cosas terminan como están. Ahora, el Estado, al no haber construido clases medias, más que unas suerte de clases medias sin desarrollo, Sí, em, que se quedaron como la mitad del camino, es gente, son herederos de gente de clase trabajadora que lograron estudiar una carrera, se desarrollan como clases medias aunque sea en la mente, se quedaron en el camino. No hay sí, más producción, no hay más crecimiento, y entonces lo que termina sucediendo es que mantienen ese status quo que eventualmente les iba a reventar. Se acaban el dinero y hoy tuvieron que recurrir para mantener el control del Estado a grupos del crimen organizado que les ayudan a organizar las elecciones. Eso es lo que sí, pasa hoy. totalmente. Y mira, aquí hay dos cosas. Una, yo creo que el tema de la clase media es como muchísimas cosas en la historia de México, es producto de accidentes que ni siquiera llevaba una planeación. O sea, en una estructura sí, de economía popular o de economía masiva, la manera en la que la clase media en México se dio no es una manera lógica. O sea, ocurre como un accidente o como el producto de una explosión, tanto en la parte oligarca, en esta parte tecnócrata, si le quieres decir así, donde Ujú, empezó a formalizarse todos los capitales grandes que existían en la primera mitad del siglo XX y también el acceso a la educación de las clases más desfavorecidas y la explosión demográfica de la Ciudad de México. Ahí comienza a darse esta suerte de clase media que por eso bien dices tú, si lo comparas con las clases medias de otros lados del mundo, no sé, estoy pensando en España, por ejemplo, que venía de un proceso de posguerra, pues no tiene ni siquiera un equivalente en el numérico. Pero es por eso, porque son producto de un accidente. O sea, se quedaron a mitad de camino, pues, como el decías tú. O sea, desarrollo económico es que es lógico. O sea, el Estado es una tecnología social, sí, mm, exacto. producto Ah, de todo el conocimiento colectivo de una civilización. fíjate, es que yo lo que pienso es que en el tema de este desarrollo de la clase media en México, nos quedamos entre la mitad de ser Latinoamérica y de ser Norteamérica. No hubo una planeación o quizá no hubo los incentivos necesarios por parte del Estado para fortalecer esta clase media. Y hoy, en este régimen, pareciera que lo que se pretende es minimizar el impacto que tienen estas clases medias, tanto a nivel social como a nivel económico, porque la dependencia y el dinamismo económico, tú lo acabas de señalar, en todas las esferas productivas del país está infestado el narcotráfico. Y el narcotráfico no solamente ha llenado estos huecos de poder que le encanta a los analistas decir, sí, es que, a ver, hay comunidades donde ya operan con materia económica y por eso han comprado conciencias, también operan en los grandes capitales. Y entonces, dentro de esos grandes capitales está el capital gubernamental. ¿Cuándo vamos a salir de esto? No lo sé, porque no pareciera que haya una puerta de salida en este momento, pero creo que, que lo que viene, y también por esto me han dicho de ultraderecha, vendepatrias y lo que tú quieras, pero yo estoy convencido que este jalón de orejas de Donald Trump sí va a generar cuando menos un cambio minúsculo en esta, como ya estaban llenos de poder en esta oda de poder que tenían el narco y el gobierno, que les funcionaba perfecto. El problema es que creo también que Donald Trump no va a ser tan fácil, porque, pues bueno, lo que se sabe, ¿no? Claudia apostó por Kamala Harris pensando que ella Sí, iba, claro. Ujú, ¿no? Y sí. todo lo que su eje implica, el tema de George Soros, sin caer en teorías conspirativas, nada, simplemente, ¿no? Claudia es orista, por supuesto. No, no, Entonces, no es conspiracy theory, es orista. no. O sea, entonces creo que ese coqueteo que tuvo con esta campaña pues le va a costar muy caro a la hora de establecer puentes de entendimiento con Donald Trump. Y lo estamos viendo. Hace una semana decían que no iba a haber aranceles. Hoy sí hubo 25% porque además son tramposos. Están siendo la entrada trasera de China para el tema del comercio de aluminio.
y de Ujú. otros, y de otras materias primas mediante lo que tenemos nosotros, que es este acceso al TEMEC libre de aranceles. Entonces, pues sí creo que mientras todo esto ocurre, quien va ganando una es la deuda, que yo no satanizo la deuda, pero sí creo que en el manejo de esta deuda en concreto no es la más sana. Y, por supuesto, el crimen organizado, que esa deuda pues no es, no es cuantificable, no tiene mecanismos institucionales, por el contrario, pues es un tema que nos va a costar, bueno, ya nos ha costado sangre, vida, ¿no? Autonomía. Ahora que les encanta hablar de soberanía, pues no es que la soberanía no se la van a dar a Estados Unidos porque ya se lo entregaron a los narcotraficantes. O sea, ¿no? A eso me refiero. ¿No? Para que todos los que no están iniciados en estas cosas, o sea, aquí hay alguien que sabe, entonces, y cosa que somos jóvenes, que todavía tenemos, o sea, no somos jóvenes, o sea, estamos todavía jóvenes, entonces, pero para los no iniciados, esto es muy sencillo. ¿Cuál era una de las partes, de las grandes promesas del proyecto de nación de la 4T? Que era la desaparición de las pluris. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Dan? Así es. Sí, 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 totalmente. No las pueden quitar. Y no es porque no puedan arrasar en elecciones. Quitan mañana las pluris y el Senado y el diputado se llena de narcotraficantes, Así es. porque no van a poder hacer las listas para meter candidatos que sean fieles al régimen y que no estén, ya no digamos coludidos, que no, o sea, que no tengan relación directa. Así Entonces, es. sí, o sea, ahí está una evidencia de eso. Y respecto a lo de Trump, a ver, el mundo está, ahorita estamos en plena guerra civil. Yo decía que ya estábamos en Tercera Guerra Mundial, pero creo que todavía no. Todavía estamos en plena guerra civil en Estados Unidos. En este momento van a desaparecer, ya firmaron las actas para desaparecer USAID. Sí, Ya se salió de la Organización Mundial de la Salud. Se salió Estados Unidos. Trump firmó el acta para abandonar el Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos. Ahora imagínate que salga del Comité de Seguridad. O sea, prácticamente ya dejó votada como novia, como novia quedada, ya votaron a la OTAN. La OTAN está ujú, a punto de desaparecer. El mundo está cambiando. Entonces, totalmente. el orden liberal como nosotros lo entendíamos va a dejar de existir, pero eso no incluye a México. México es una gran reserva de recursos naturales para el imperio y en este momento los tres grandes imperios que están en nuestra era, pujando por territorio, por influencia, son el imperio de Estados Unidos, el imperio norteamericano, el imperio euroasiático, que es Rusia, y el imperio chino, el Estado civilización chino. Esos son los tres imperios que hoy dominan el mundo. Entonces, es como si me dijeras que, no sé, que Grecia tenía algo que hacer en tiempos eh, 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 en tiempos del emperador Claudio. O sea, no, Sí, no, o sea, México es un estado que debe jugar y debe elegir con quién va a tener sus relaciones. O sea, lo voy a decir así de raro, alguien se va a reír. O sea, Vlad el Empalador tenía una gran relación con Mehmed II, pero al mismo tiempo tenía grandes tratos con otros imperios, y entonces él trataba de jugar con esta lógica. Entonces, Estados Unidos no nos va a arreglar el problema. Estados Unidos, aunque, aunque es un tanto falaz la idea de que todo el problema del narcotráfico es provocado por mexicanos y por narcos sí, mexicanos, sí, sí. en la mente de los legisladores, no, sí, fíjate lo que te voy a decir, hay 80 legisladores de los Estados Unidos que tienen relación indirecta de parientes que fueron asesinados o que perdieron la vida por consumo de fentanilo. Y esos Claro, sí. legisladores están con Trump.
Es peligrosísimo no arreglar este problema. Por supuesto, claro. Y ¿sabes qué? Lo peor del caso es que no parece que haya una disposición real de arreglar nada. O sea, yo lo que noto es un conflicto que de un lado lo están llevando con todo el músculo político que tiene Donald Trump y de este lado lo estamos arreglando con retórica y con el Ujú, a ver qué pasa, ¿no? Yo pensaría que hay acuerdos no dichos donde todos los ujú, gobiernos pueden salir ganadores para sus gobernados, lo que pasó en esta última negociación arancelaria. Y bueno, ahí hubiera, y ahí cabía la posibilidad que cada uno hubiera tenido un acuerdo importante. Pero una semana después viene esta imposición de aranceles de 25% para dos materias primas, si tú quieres, pero sí es una señal. Y en política todo ujú. comunica. Esto, ¿qué está comunicándonos? Pues que hay una fractura. ¿De qué tipo? ¿Qué acuerdos son los que no se están llevando a cabo o dónde está fallando? Pues no lo sabemos, o cuando menos no lo sé yo, pero creo que no se está solventando esta crisis de manera oportuna. Ahora, entiendo el tema de la geopolítica con el imperio chino y los rusos, pero volviendo al tema pragmático, además un tema histórico y hasta sociológico, creo que el, el lugar natural a quien deberíamos darle ponderancia, pues a los Estados Unidos. Incluso por un tema de estrategia de geopolítica, son nuestros vecinos, ¿no? Entonces, Sí. yo la verdad, estos coqueteos con China los encuentro absurdos porque pon tú que sí dinamizan un poco la economía, pero está sacrificando más, por lo menos. Porque además, en todo caso, ahora cuando hablan de que China puede ser este sustituto en las relaciones comerciales con México, pues no, en realidad China sería nuestro competidor Claro. ¿no? No, no sería nuestro cliente. Y si lo vemos de esa manera, pues otra vez, yo creo que lo más lógico es adherirnos, llegar al mejor acuerdo posible con los Estados Unidos y trabajar en un bloque de una Norteamérica fuerte, que es lo que le conviene a un país como el nuestro, por la posición, que hace un rato lo decías tú muy bien, pues es una posición de bisagra, por decirlo así, ¿no? O sea, no somos clave, pero sí somos, pues no, somos fundamentales, pero no el primer peldaño, pues. Y en la medida que entendamos esa posición bisagra, vamos a avanzar, ¿no? Lo que pasa es que somos, el estudio, los asuntos de la geopolítica están ausentes en México. Tenemos una pésima escuela de geopolítica, no se entiende, no se analiza. Los políticos mexicanos, los analistas de la política mexicana, son sumamente ignorantes. O sea, ya olvidemos del diputado federal, que te apuesto que ya lo es de cajón, o sea, ya lo sé. Ni sus asesores saben de qué están hablando. Esa es la gran tragedia de que las personas que deberían saber de estos asuntos no lo saben, o peor, como bien lo dijiste, Claudia apostó por Kamala, creyó que Kamala iba a ganar, pero hoy lo que le pasa a la presidente es que no tiene interlocución, no tiene con quién hablar en Washington, porque ella era del grupo perdedor y Trump lo que está haciendo es desmontar el mundo de Soros. Y Claudia es del equipo de Soros, era del Partido Demócrata, del proyecto financiero globalista, financista satánico, que es el Partido Demócrata. Sí, pues es que hay que ponerle sus nombres. Oye, ve a Washington, ve a Atlanta, y ahí vas a ver las figuras satánicas, Sí, como, sí, o sea, que es una barbaridad. Una figura yo creo que está hecha en mármol, no sé de qué esté hecha, pero está en un mausoleo oficial. No recuerdo el nombre del dios Moloch, donde quemaban sí, niños. O sí, sea, sí, sí, eso en pleno Estados Unidos. Ese es sí, el mundo de Soros. Una religión política cuya promesa es que la miseria va a desaparecer cuando no haya países. Entonces, ese es sí, el mundo que Trump está combatiendo y nuestra presidenta pertenece a ese grupo así y es. no tiene con quién hablar. Ebrard es demócrata.
prácticamente Claudia solamente tiene a ella y Ebrard para hablar con Estados Unidos, no tiene interlocutores. No, Dime quién en la 4T puede ir a Estados Unidos a hablar con alguien. Dime el nombre, te reto a que me digas el nombre de ahorita de no, alguien. pues no. Que no sea Ebrard. No, no, al contrario, yo creo que tienen que, se esparció por ahí el rumor, ellos mismos lo esparcieron, yo creo que para crear certidumbre, que iban a llamar a Luis Videgaray, que medio había, pues, tenía una interlocución medianamente exitosa en tiempos de Peña, pero pues mira, no tienen a nadie, esa es la realidad. Videgaray está más metido con Trump que nada. Claro, por supuesto, Eh, sí, sí, sí. O sea, el mundo de Krause, el mundo de de Castañeda Goodman, todo ese es el zorismo. Están muertos. Por eso el PAN no tiene líderes, por eso el PRI desapareció. O sea, es que se acabó ese mundo. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, ahora, ¿qué puede hacer México? O sea, y aquí hay un gran mensaje. O sea, no es que me esté haciendo propaganda, pero es que hay que decirlo con claridad. ¿Sabes quiénes sí tienen interlocución y pase directo a hablar con el Partido Republicano y con el presidente Trump? México Republicano. Claro, desde el Entonces, nombre, desde el claro, Génesis, pero claro, o sea, tú ¿no? ahorita busca en Google Partido Republicano de México y ahí va a salir Movimiento México Republicano, por supuesto. O sea, no estamos Claro. presumiendo cosas que son mentira. Entonces, pronto lo van a observar, pero o sea, en serio, o sea, si el gobierno mexicano quiere una oposición seria que pueda ayudar al Estado a poder hacer política de altura, de nivel como la que había antes, simplemente tiene que empezar a construir, a ayudar a la construcción de esa oposición, que Claro. no necesitamos su ayuda, pero sí se agradece, y yo creo que ¿qué tiene el PAN para ofrecer? Eh, más wokismo, más cambio de sexo, más aborto cristiano responsable o cosas que las que hablan en el PAN rarísimas, o un partido de Estado serio, con visión de gobierno seria. Entonces, sí, o sea, nosotros sí, los republicanos tenemos eso y vamos a tener, eventualmente nos van a buscar. Yo creo que ya están, no, nada más que pues yo soy un humilde servidor, yo hago videos, pero seguramente al presidente de nuestro partido ya tiene interlocución con el gobierno, seguramente. Mira, y acabas de decir algo clave. Esto que acabas de decir, lo esperaría uno con respecto a que el propio oficialismo tendría que incentivar una oposición por un tema, pues porque lo que decías hace rato también retomando la historia de que cualquier país que se precie de ser atractivo a la inversión, a la dinamización económica, tiene que tener instituciones democráticas, una oposición seria, responsable, fomentada desde el propio oficialismo como un ejercicio no solamente de autocrítica, sino un ejercicio de compromiso social que al final para eso es la política. Entonces, eh, me llama mucho la atención porque esto es de un político de formación. El problema es que ahorita que lo estamos platicando suena muy lógico, pero si tú le dices esto a tu diputado federal, a tu diputado local, no lo va a entender así. Y es muy grave eso. No tenemos políticos de oficio y formación. Lo que tenemos son oportunistas que han logrado repartirse las migajas en el caso de la oposición y que están esperando la repartición de migajas más grandes de un gran pastel que es el oficialismo, ¿no? Sí, pero se Entonces, están acabando el pastel. exactamente, no, pero es que sí es importante retomar esta doctrina que ahorita mencionabas. Digo, y fíjate, es que es terrible que me sorprenda, porque es que hoy es impensable que alguien te diga esto. El propio oficialismo tiene que cultivar en un entorno democrático para tener oposiciones serias, no las quimeras que tenemos hoy, ¿no? O sea, No pero tienen bueno, ojalá. talento. No tienen talento. Pero es que, bueno, o sea, lo que pasa es que ellos aseguran que tienen una democracia liberal. O sea, No, si tienes una democracia liberal, bueno, o sea, vamos, o sea, desde la teoría política, México es bueno, una democracia liberal.
Pues, En el facto tengo mis reservas, pero ¿no? no, en serio, o sea, tiene un Sí, sistema democrático, sí, claro, sí, elecciones, sí, bla, sí, bla, sí. bla, ok. Pero entonces, si ya no va a ser México una democracia, pues que desmonten el sistema democrático y le pongan otra cosa. Entonces, si vamos a regresar a la autarquía mexicana de hace 50 años, pues regresemos con seriedad. Entonces, vamos a tener que construir un, un, un PRI, un régimen de la revolución parecido a ese, pero ya no es posible. O sea, ya no estamos en eso. Entonces, es muy costoso. La gente ya se acostumbró a votar y a creer que tiene representantes. Ya está, el sistema ya está montado. Ahorita no puedes llegar y decirles, no, todos se tienen que organizar en asambleas cada semana para ir a las asambleas del barrio y Sí, después para que vayas a la estatal, como los chinos, ¿no? O sea, no, o sea, ya no estamos en eso. Venezuela, velos, o sea, eso no se puede, o sea, eso requiere muchos años, mucha sangre. Entonces, así es, totalmente. ahora México necesita construir una oposición, un régimen bipartidista que represente a distintos intereses, pero que haya un acuerdo común del Estado. Así es, tal cual. O sea, y sabes que yo lo único que le agregaría es ya sin, o sea, marcando dogmas ideológicos, pero de primera impresión, o sea, de como carta de presentación, porque a partir de ahí cada quien decidirá hacia dónde se va. Pero lo que hoy tenemos son partidos que tienen una simulación pues bastante extraña, ¿no? Te lo hablaba hace rato de Acción Nacional, pero creo que ocurre pues incluso con el Todos. Verde, por ejemplo, ¿no? Que tendría que, hoy supongo que tendrá causas que hoy le queda más que nunca algunas coyunturas para enarbolarlas, pero pues no, porque son partidos de simulación ideológica. Entonces, un entendimiento bipartidista sería más honesto, más efectivo, más eficiente y mucho menos costoso. O sea, Claro, es mejor que el verde se vuelva una ONG de temas verdes, claro. Y además, ahorita con la muerte del sorismo, la desaparición de la Agenda 2030, que ya está más que sepultada, ya sí, no, ganaron los petroleros de nuevo. sí, México es una gran oportunidad para México en ese caso por el claro, petróleo. Entonces, totalmente. entonces el que el verde se vuelva una ONG y está en esos temas de la ecología, ok, excelente, ve y haz negocios con Kerry, con Greenpeace y con estos Sí, loquitos. Y cada quien a su casa, porque todos los demás partidos son una vacilada. O sea, pues lo no dijiste deberían bien, o ya sea, ni sí, sí existir. lo son. O sea, sí, sí, en efecto lo son. Entonces, y sabes que en ese respecto yo sí creo que vamos a ver un cambio muy importante de aquí a 2030, a las elecciones, para las próximas elecciones presidenciales. Vamos a ver un cambio importante en la composición partidista de nuestro país. Yo creo que ahí sí hay pues sí, sí hay una gran oportunidad para México republicano, pero no solamente eso, sino que vamos a ver la desaparición de muchas fuerzas políticas y aquí lo interesante va a ser el reacomodo. Estoy casi seguro que todos van a terminar mucho o una gran mayoría van a terminar en Morena. Y Morena va a terminar de constituirse como un partido de Estado. O sea, porque yo a Morena no le veo un dogma ideológico. Va a estar interesante, ¿no? Pues ya veremos qué pasa. Sí, Pero eso es muy interesante. Eso lo podemos discutir en otra llamada. Pues todo un honor, un no, gusto, hombre, Daniel. igualmente. Es impresionante encontrar gente tan lúcida como tú. No me lo explico de verdad por qué no estás en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, quizá por la edad, pero no me explico por qué no estás ahí. Me lo explico en el sentido de que eres inteligente y que tienes congruencia. En términos del desperdicio de talento, pues creo que nos entendemos. Entonces, para mí es un honor es que nos hayas acompañado aquí en el canal. Platícanos cuáles son tus redes sociales, cómo te encontramos y dónde te vemos. Sí, por favor, en Twitter como Da Echeverría MX y en Instagram y TikTok soy Daniel Echeverría MX. Y ahí nos vemos, seguramente nos estaremos viendo pues en algunas mesas de debate a las que habitualmente voy, así que pues estén pendientes por ahí para que lo ¿En dónde chequen. sales? En Milenio. Yo te he visto en Milenio.
Sí, en algunas ocasiones me invitan en Milenio, algunas otras veces he estado en TV Azteca, tengo alguna que otra participación escrita en diversos medios y pues ahí va saliendo poco a poco, porque en realidad siempre es como de, oye, ¿te interesa? Y entonces termino yendo, pero es como de un aviso de una semana antes apenas. De acuerdo. Pues ya lo sabes, sigan a Daniel, búsquenlo, es un gran, es un honor haberte conocido y espero que nos volvamos a ver de nuevo por acá en el canal, de Republicanismo Filosófico. Les agradezco a todos republicanos, su atención y que nos hayan acompañado hasta el final. Soy Arturo Moreno y nos vemos en el siguiente encuentro. Hasta luego. Buenas noches. Ya le voy a poner stop. Oye, pues muchas gracias.